Bien, hermanos, hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero sin duda alguna ha sido de bendición para nosotros. Así es que inclinemos nuestro rostro para poder meditar la última parte del estudio de hoy y oremos. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das en el día de hoy de poder elevar nuestras plegarias ante tu presencia y vaciarnos de todo lo que cada día nos ocupamos, como el comer, el beber y nuestras faenas. Pero en este día lo hemos dedicado para ti, para que nos hables a nuestro corazón, para que esta semana que viene podamos estar fortalecidos. No sabemos lo que nos espera, pero sabemos que tú estás con nosotros. Gracias por la palabra que hemos escuchado hasta aquí. Quédate con nosotros y dirígenos en este momento al estudiar tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos queridos, vamos a abrir la Sagrada Escritura para los que están en casa, en el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vamos a abrir la Sagrada Escritura en este momento. También lo encontramos en la pantalla para los que estamos aquí, pero también para los que están en casa tal vez lo pueden ver también. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí, ¿qué dice? No me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Si hay alguien que puede decir estas palabras, es el apóstol San Pablo. Gozaos en el Señor siempre. Dice que para él no es problema repetirlo y repetirlo. ¿Por qué? Porque dice, para vosotros es seguro, ¿verdad? Para ustedes es mejor si lo repito varias veces. Y de tal manera, cuando usted lee su carta, repite varias veces esta frase: gozaos en el Señor, gozaos. Cuando leemos la historia, no está en la pantalla, cuando leemos la historia como manera de referencia solamente, cuando leemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, encontramos de que Ana, voy a leerlo acá, encontramos de que Ana, ella deseaba tener un hijo, pero no podía ella. Cuando ella finalmente tuvo su hijo, recibió su petición, de igual forma nosotros, ¿verdad? Cuando recibimos una respuesta de Dios, nos regocijamos, nos alegramos, porque creemos que Dios está con nosotros. Ella dice en 1 de Samuel 2:1, dice que y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. De tal forma, ella estaba feliz porque Dios le dio lo que ella pedía. En este caso, el apóstol San Pablo nos dice: hermanos, gozaos en el Señor. Ahora, cuando usted lee el contexto histórico de esta carta, se dará cuenta de que fue escrito no en el momento mejor para la vida de Pablo, para la experiencia de Pablo. Él lo está diciendo desde una experiencia de que cuando él estaba en la cárcel, la primera vez que estuvo preso por predicar el evangelio en Roma. Entonces, él escribe esta carta a los filipenses. No sé si usted se acuerda alguna vez cuando comenzó a predicar el evangelio a los filipenses,
en una oportunidad, dice el libro de los Hechos, capítulo 15, capítulo 16, dice que el Espíritu Santo impedía que hablase la palabra. ¿Se acuerdan? Que hablase. Pero en una oportunidad, en una noche, recibió una visión el apóstol San Pablo, que había un varón de Macedonia que le dijeron: pasen acá, necesitamos su ayuda. Y se dio cuenta que ahí Dios quería mandar a Pablo y a sus ayudantes para predicar el evangelio. Dice que un sábado salieron, no sé si ustedes se acuerdan, pero un sábado salieron a reunirse con un grupo de hermanos que se reunían, no en un templo como este hermoso, sino que debajo de un árbol. A raíz de esto había una mujer que escuchaba atentamente la palabra. No sé si se acuerdan la última vez que di un tema sobre esto, en una sociedad de jóvenes, y hablamos justamente de la persona que escuchaba atentamente la voz de Dios, y Dios hizo el milagro. Entonces ella dijo: si te has dignado o he hallado gracia ante ti, le dice Pablo, la mujer, permite que te quedes conmigo en mi casa, que te hospedes en mi casa. Imagínense ustedes si Alejandro Bullón, ¿verdad?, que persona más reconocida, si se quedase en su casa, lo atenderían bien, ¿verdad?, las personas que son siervos de Dios. Entonces ella quería tener ese privilegio, entonces lo logró. Bueno, en ese contexto, habían pasado ya 10 años después de esa predicación del evangelio de Pablo, cuando tuvo ese encuentro con esas personas, y entonces el evangelio empezó a predicarse en ese tiempo. 10 años después se escribe esta carta, y él de nuevo no podía estar en persona, pero mandó una carta a la iglesia de Filipenses. Entonces le dice ellos: gozaos en el Señor. Ahora, hermanos queridos, Pablo lo dice desde su punto de vista, desde su experiencia personal. Yo puedo decirte algo a ti, pero si no lo experimento, no sirve de nada. Son palabras huecas, palabras vacías. Pero una persona que la ha pasado por esa experiencia, la palabra tiene más peso aún todavía. Por eso hay que poner atención el apóstol San Pablo cuando nosotros leemos sus cartas. Note lo que dice Consejos sobre la Salud, hablando del poder de la oración. Dice: cuando la iglesia está unida, tendrá fuerza y poder. ¿No le parece lindo? Cuando la iglesia está unida, dice, tendrá fuerza y ¿qué más? Tendrá poder. En este capítulo de Consejos sobre Salud, está hablando el contexto de la oración. Cuando una persona ora por un enfermo, dice que será sanado, pero te da ciertas recomendaciones que tienes que seguir para que Dios te conteste. Si tú vas a visitar a un enfermo, ¿cómo tienes que orar para que la persona confíe en el Señor? ¿Y qué tipo de recomendaciones tienes que dar a la persona para que también pueda cambiar su manera de vivir? Ahora, en ese contexto está esta cita: cuando la iglesia está unida, tendrá fuerza y poder. ¿Qué necesitamos nosotros? Para tener poder y fuerza, ¿necesitamos qué? Unidad. ¿Y quién trae la unidad? Solamente el Espíritu Santo. Sigue diciendo la cita: pero cuando parte de sus miembros, ¿qué dice?, están unidos al mundo, ¿qué va a suceder? Y muchos están entregados a la avaricia, que Dios aborrece. ¿Qué sucede entonces? Poco puede hacer el Señor por ella. La incredulidad y el pecado nos aparta de Dios. ¿Qué dice? ¿Que Dios quiere una iglesia poderosa? ¿Sí o no? Sí. El problema está que cuando hay algo y medio, dice, Dios no puede hacerlo. Ahí limitamos a Dios. ¿Por qué? Vamos a ver la siguiente cita. Sigue diciendo la cita: somos tan débiles que no podemos soportar mucha prosperidad espiritual. Imagínate en la iglesia haya un reavivamiento fuerte. Imagínate que en la iglesia haya cantidad de gente que venga aquí. ¿Y qué vamos a empezar a decir nosotros? ¿Sabes una cosa, hermanos queridos? Llegará el tiempo, llegará el momento cuando la gente vendrán solos.
Hay mucha gente que va a venir solitos a la iglesia, sin que tú no lo imites. Pero muchas veces no sucede todavía porque la iglesia no está preparada. ¿Ok? Pronto llegará ese momento. Inclusive iglesias enteras de otras iglesias se unirán al pueblo de Dios porque ha llegado el momento de dedicar la última parte del evangelio para que Cristo venga pronto. Pero note lo que dice: somos tan débiles que no podemos soportar mucha prosperidad espiritual. Corremos el riesgo de atribuirnos la gloria y de considerar que nuestra bondad, justicia son los motivos de la señalada bendición de Dios. Cuando todo se debe, ¿a quién? A la misericordia y el amor de nuestro compasivo Padre Celestial, y no a cosa buena alguna que haya en nosotros. ¿Notamos esa cita hermosa? ¿No le parece bueno? ¿Por qué a veces no hay prosperidad fuerte espiritualmente? Porque nosotros podemos adueñarnos de la gloria de Dios. ¿Por qué a veces el Espíritu Santo no nos utiliza cuando vamos a visitar a alguien, de orar en el nombre de Jesús y la persona sea sanada? ¿Puede Dios hacerlo o no puede? Claro que sí. Dios puede levantar muertos. Dios puede levantar a un enfermo. Si una persona tiene cáncer, Dios lo puede sanar. Pero sin embargo, no lo hace todavía porque somos tan débiles que no podemos soportar mucha prosperidad espiritual. Por eso estamos aquí en este día. Por eso estamos aquí para vaciarnos de las cosas que tanto daño nos hace espiritualmente y queremos estar cerca de Dios y que seamos fuertes en el nombre del Señor. Ahora, hermanos queridos, avancemos. Pero note lo que dice. ¿Se acuerdan del versículo anterior? Pablo decía: gozaos en el Señor, gozaos en el Señor, dice Pablo. Ahora, ¿cómo es que Pablo se gozaba en el Señor? Él le da consejo a la iglesia. ¿Qué hizo él? Aunque estaba preso, ¿verdad? Preso, no porque hizo algo malo, no porque era mal cristiano, no, era el mejor, era un predicador elocuente, pero sin embargo él estaba preso por el amor de Cristo Jesús. Sin embargo, él dice, nos da consejos en las siguientes citas, cómo nosotros tenemos que hacer para poder regocijarnos en el Señor, gozarnos en el Señor. Note lo que dice Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas era para mí ganancia. ¿Cuántas cosas era para mí ganancia? Número 1, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué muchas veces no hay gozo en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces no hay poder en la vida espiritual? ¿Por qué? Porque no hemos considerado lo que tenemos, lo que somos humanamente, como pérdida por amor de Cristo Jesús. Pérdida. Tenemos que decir que esto que soy no es valioso ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esto Pablo lo hizo. Pablo era persona educada, Pablo era persona preparada. Podemos decir que era el doctor, como le consideran hoy en día, como persona que le daba maestría a los pastores, científicos en esa categoría. Era una persona bien preparada en su tiempo. Sin embargo, cuando conoció a Cristo Jesús, cuando Él se le apareció, cuando iba camino a Damasco, dice la Sagrada Escritura que él tuvo que renunciar todo eso. No podía seguir a Cristo Jesús si él no renunciaba a todo eso. ¿Por qué? Porque de lo contrario, todo lo que él hacía, todo lo que era, lo iba a atribuir a sus capacidades. Por eso él tuvo que tomarlo y echarlo en la basura para que Dios sea glorificado. ¿No le parece importante que hagamos eso en este día? ¿No le parece que tenemos que desechar lo que aparentemente lo hemos adquirido con nuestras capacidades, con nuestra fuerza, con nuestro talento, y dejarlo a un lado y permitir que Dios solamente sea el que obre lo bueno en nosotros para que la gente vea a Cristo Jesús? No vea al hermano Rolando, no vea ¿quién más? El hermano Enrique, sino que vea solamente a Cristo Jesús. Entonces, Pablo hizo eso. Dice que las cosas lo estimó
como pérdida por amor a Cristo Jesús. En el mundo no quiere perder nada. El mundo de afuera se aferra a las cosas materiales, se aferra a la riqueza y no prefiere perderlo por amor a Cristo Jesús. Nosotros que vamos a ser salvos con la ayuda del Señor, son personas que habrán perdido o han dado por pérdida las cosas terrenales por amor a Cristo Jesús. Solamente ellos serán salvos. Ahora, note lo que dice Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida. Note esta palabra, aún. O sea, usted lo consideró por basura hace 20 años para seguir a Cristo Jesús. Pero hoy, lo que aborrecía antes, ¿lo sigue aborreciendo hoy en día? Lo que tú amabas antes, hace 20 años, ¿tú lo sigues amando? El primer amor que tú tenías cuando entregaste la vida a Jesús, ¿lo sigues teniendo hoy en día? El apóstol San Pablo dice que las cosas que lo tenía como basura. Hasta este tiempo, él lo seguía considerando así, de esa manera. Por eso, hermanos queridos, si hay algo que debemos de aborrecer, es lo malo. Y aborrecerlo hoy, aborrecerlo mañana, aborrecerlo el otro año, hasta que Cristo venga en gloria. Porque de lo contrario, podemos abandonar las cosas hoy, podemos vivir de una manera, pero el otro año, ahora lo amamos, ahora lo queremos. ¿Qué va a suceder? Finalmente eso nos va a llevar a la destrucción. Por eso el apóstol San Pablo dice, mira, lo que tomé por basura hace 20 años, todavía, hasta hoy, lo considero como basura. Por eso, hermanos queridos, el pasado de la iglesia de Lamar quedó en el pasado, ¿no le parece? El presente es totalmente diferente. No importa lo que ha pasado el año pasado, no importa lo que ha pasado hace 2 años, lo que importa es lo que será para adelante. ¿No le parece bueno? No importa si usted no se ocupó en trabajar en la obra del Señor el año pasado, este año haga la diferencia. Este año dígale al Señor, este año sí voy a trabajar. No lo hice en el pasado, hoy sí lo quiero hacer. Por eso es importante considerar eso. La única manera para que nuestra vida vaya cambiando paso a paso, como la experiencia de Pablo, es que nosotros tenemos que abandonar lo que nos separa de Dios. De lo contrario, yo he visto personas entrando en la iglesia y personas saliendo. ¿Por qué? Porque hay cosas, se entregan la vida a Jesús y siguen amando las cosas que separan de Dios, y finalmente el amor a las cosas del mundo finalmente triunfan. ¿Por qué? Porque siempre están ahí. Por eso Jesús dice él, no podemos amar a 2 señores. Amamos a uno o aborrecemos el otro. Sencillamente. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no hay cabida para 2. ¿Okay? Es como el matrimonio. En el matrimonio tiene que haber una pareja solamente. El padre y la madre y los hijos. Si hay un tercero, ya hay un conflicto allá. Hay un conflicto serio en el matrimonio. Ahora, y ciertamente aún tengo todas las cosas por pérdida, como por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Note estas palabras. No tenemos mucho tiempo para analizar esto, porque pasaríamos mucho tiempo. Pero dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, otra vez lo recalca, para ganar a Cristo Jesús. Note lo que dice esta cita que vamos a leer a continuación. Dice, cuando más, note esto, acerca del conocimiento. En primer lugar, Pablo consideraba las cosas que era por basura, por amor a Cristo Jesús. Segundo, él repite, consideraba las cosas que era por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Nosotros, hermanos queridos, entre más conozcamos a Jesús, entre más conozcamos a Jesús a través de la Biblia, más, ¿qué va a pasar? Aborreceremos las cosas malas. Entre más amemos las cosas del mundo, más terminaremos perdiéndole sabor a la vida cristiana. Sí, así de sencillo.
Usted tiene que estudiar la Biblia todos los días. No hay excusa alguna. No. Yo siempre le digo a la gente, si usted come 3 veces al día, ¿cómo es posible que usted considere que va a sobrevivir si usted ni siquiera come el desayuno de la vida espiritual? ¿Si no le parece? Como que le está diciendo el Señor, yo voy a sobrevivir, yo voy a estar sano porque como 3 veces al día. Pero el Señor te dice, oye, pero ni siquiera desayunaste conmigo esta mañana. ¿Qué es más importante? ¿Comer un buen desayuno físicamente o comerse un buen desayuno espiritual? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sabe lo que dijo Cristo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así te diría Jehová, así te diría Jesús. No solo de pan vive el hombre. ¿Entienden eso? Por esta razón dice este mismo libro, en la página 278, Consejo sobre la Salud, dice, cuanto más se estudie la Escritura, tanto más profundo llegará a ser el conocimiento de Dios. Las verdades de su palabra serán escritas en nuestra alma y realizarán una impresión imborrable. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo va grabando en nuestro corazón. Entre más estudiemos la Sagrada Escritura, más tendremos poder para poder predicar el Evangelio. Tendremos más fuerza para poder decirle a la gente lo que creemos, lo que hemos leído en su palabra. Por eso tenemos que leer y estudiar la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para aborrecer lo malo, para amar lo bueno. Porque nuestra naturaleza es espiritual. Ahora, noten lo que dice el versículo 9. Versículo 9 dice, y ser hallado. Una vez que él aborrecía eso y seguía aborreciendo eso, durante muchos años han pasado, y Pablo dice en su experiencia, y ser hallado en él, número 1, no teniendo mi propia justicia. ¿Por qué tenemos que aborrecer todo? Porque si queremos ser salvos, ninguna justicia nos ayuda, nuestra, personalmente. ¿Por qué? Porque el profeta dice, porque la justicia del hombre es como ¿qué? Trapo de inmundicia. No vale nada ante la presencia de Dios. Entonces tendremos que venir a Jesús, no importa cómo estemos, no importa la condición en la que nos encontremos, venir a Jesús porque Él, la justicia de Cristo acredita para poder ser salvo. Nos prepara para poder vivir como Dios quiere. Por eso dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe. Por eso, avancemos rápido, ya vamos terminando, a fin de conocerle. Cuando nosotros hacemos lo que dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, sino por la fe, por la justicia de Dios, dice el versículo 10, dice, a fin de conocerle. Cuando nosotros abandonamos nuestra justicia, no nos aferramos a las cosas que podemos hacer, sino que nos aferramos a lo que Dios puede hacer por nosotros, entonces dice, a fin de conocerle. Entonces conocemos a Dios. Sabemos que Dios es poderoso para poder hacer cualquier cosa que queramos nosotros. Entonces Dios es el glorificado, Dios es ensalzado. Por eso dice, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección, imagínate, va más allá todavía. El poder de resurrección. ¿Cómo es posible que después de que el hombre haya muerto, cómo es posible que pueda volver a la vida? ¿Cómo es posible eso? Humanamente es imposible. Pero para Dios todo es posible. ¿Cómo es posible que haya millones de personas que le aceptaron como su único Salvador y que Jesús se recuerde por nombre cuando venga Jesús? ¿Te imaginas que si se le olvidase a una cantidad de nombres que no se le va a recordar? No. Dios tiene poder para recordarnos. No importa que estemos vivos cuando Cristo venga o estemos muertos, también Él se va a recordar de nosotros. Por eso entenderemos el poder de resurrección. No solamente eso, y la participación de sus padecimientos. Ay. Esta parte a veces nos cuesta. Cuando una persona abandona las cosas que tiene, muchas veces dice, no, yo prefiero, como dicen los hebreos,
israelitas cuando salieron de Egipto decían, oye, allá en Egipto comíamos buena comida, no padecíamos necesidad, aunque nos golpeaban, nos maltrataban, aunque éramos esclavos, pero vivíamos bien. ¿No le parece? Ellos decían eso, oye, ¿para qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero sin embargo, Pablo llegó a decir, y la participación de su padecimiento. Aunque abandonemos las cosas del mundo, Dios nos enseña que muchas veces tenemos que padecer. Eso es lo que dijo Dios a Pablo. Le dice, le voy a enseñar. Cuando Ananías Jesús mandó a Ananías para que le quitara las camas, ¿verdad? Orara por él y se le quitara las camas. Le dice, oye, ¿cómo es posible que este hombre vas a hacerle, o este me va a llevar a la cárcel? Tenía miedo, pero le dice a Ananías el Señor, ay, le voy a enseñar cómo va a padecer por mí. Y Pablo entendió eso y padeció tantas cosas por amor a Cristo Jesús. Por eso, dice él, participación de su padecimiento. Pablo lo hizo. No sé si nosotros estamos pasando por esa experiencia, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga en este día. Que Dios nos ayude. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, sabiendo el poder de resurrección, sabía que él como el poder que tenía, a través de la experiencia que tenía Pablo, dice, si de alguna manera llegase a la resurrección, note eso, hermano querido, un cristiano no es un cristiano que decía, hoy yo voy a entrar al cielo derechito. No hay, es autosuficiencia, solamente confía en Jehová. El día que Cristo venga, si seré salvo, será por la gracia de Cristo Jesús. No hay algo que porque yo soy bueno, porque hago esto, porque hago aquello. No. La gracia de Cristo Jesús nomás nos llevará al cielo. Por eso, si de alguna manera llegase a la resurrección, versículo 2, dice, no que lo haya alcanzado ya. Aunque yo tengo las cosas por basura, aunque no amo al mundo, no me considero que ya estoy salvo. No es posible todavía. Pablo lo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué dice? Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos queridos, la vida cristiana es un camino de crecimiento, solamente al blanco. En este nuevo año que la iglesia está comenzando, no miremos atrás, no miremos lo que pasó, no miremos lo que sucedió hace un año, miremos solamente adelante, porque adelante está la victoria en Cristo Jesús. Ahora, versículo 13 dice, hermanos míos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, note esto, note la experiencia de Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está por delante. Imagínate que usted deja el pasado, está más cerca el futuro, cerca la victoria que el pasado. Nosotros no podemos hacer como el pueblo de Israel, que estando en el desierto, estaba más cerca de entrar en el Canaán terrenal, y muchos dieron la espalda a Cristo Jesús y murieron. Pero sin embargo, dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga en este ayuno, que Dios nos ayude para que podamos. ¿Cuál es el propósito del ayuno el día de hoy? Decirle al Señor, me despojo de lo que soy humanamente y abrazo tu justicia. Cúbreme con tu justicia, Señor, porque yo humanamente no soy nada. Yo soy desnudo en tu presencia. Yo no tengo nada bueno, pero tú puedes ayudarme. Yo estoy fallando en esto, yo pequé en esto, yo soy débil en esto, Señor, por favor ayúdame, yo quiero ser victorioso, yo quiero amarte, yo quiero volver a tus caminos, pero solamente lo podemos hacer con la justicia de Cristo Jesús, siguiendo adelante y solamente adelante. Que Dios te bendiga.